escenario de dolor e incertidumbre se observa en la aldea Las Minas, en Casillas, en el departamento de Santa Rosa, luego del deslizamiento de tierra ocurrido la tarde del lunes, el cual dejó como saldo un menor fallecido, 2 personas heridas y aproximadamente 10 viviendas soterradas. Las autoridades de rescate instalaron un puesto de comando para agilizar el proceso de búsqueda, rescate y rastreo en el área afectada. También se dio a conocer que autoridades locales y cuerpos de socorro se encuentran en el área del derrumbe para apoyar con los trabajos de remoción de la tierra y de control en la zona. Asimismo, las autoridades han coordinado la habilitación de albergues para las familias afectadas por el deslizamiento de tierra. El deslave preocupa a las autoridades porque ocurrió antes de que diera inicio la época lluviosa, por lo que este evento puede pasar en cualquier localidad donde haya laderas. Estos embates de la naturaleza mantienen en alerta a los pobladores. Bueno, vamos a iniciar con el tema de análisis de esta noche, que precisamente hablaremos sobre los desastres naturales y cómo las lluvias provocan ese temor en los pobladores que ya han pasado por situaciones de tragedia y otros que se encuentran vulnerables también en su territorio. Es importante, Fernando, poder abordar, porque hemos visto que han caído unas lluvias que anuncian precisamente esa transición entre la época calurosa y ya la época de lluvia en nuestro país, y ya hemos registrado distintas situaciones que han puesto en riesgo a varios guatemaltecos, sus viviendas, por ejemplo. Entonces ya empezamos a ver esas emergencias. Para analizar realmente qué es lo que sucede a nivel de aldeas, cantones, barrios, municipios, cabeceras con el tema del ingreso de las lluvias, tenemos que establecer que, en primer lugar, donde hay un desarrollo poblacional ya bastante grande, Sandy, es responsabilidad de quienes habitan ese lugar no caer en el error de siempre de tirar basura, de todos los desechos de casa, cualquier espacio que signifique un contaminante, pues simple y sencillamente tirado en la acera, tirado en la banqueta, tirado o desechado de manera incorrecta, va a generar que esa parte en donde se evacúa todo este espacio pluvial simple y sencillamente esté tapado. Es responsabilidad entonces de hombres, mujeres, niños y niñas tener ese cuidado de no estar tirando los desechos en cualquier lugar. 1. 2. Por supuesto, en las áreas en donde hay saturación de agua. Este es un espacio, Sandy, que realmente no está sobre el control del ser humano. Sin embargo, el grande de los problemas es la forma en que se ha habitado lugares que antes tenían una densa cantidad de árboles. El árbol, cuando obviamente es un bosque, la parte subterránea, la parte de la raíz, es lo que genera esa fuerza que mantiene todo el espacio del subsuelo muy bien acolchonado, muy bien apelmazado. Y entonces, aunque haya una gran saturación de humedad, no se va a desmoronar. Pero ¿qué sucede? Vienen personas, por X o Y razón, logran hacerse de la propiedad de un terreno en donde antes no se vendían terrenos, y entonces empieza ese desarrollo urbano. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo primero que se hace? Talar árboles. Y al talar los árboles, automáticamente estamos generando esa barbarie, no solo porque simple y sencillamente le quitamos la vida a un árbol que nos genera oxígeno de una manera total a diario, sino que a nivel del subsuelo estamos propiciando que ese apelmazamiento de la tierra se resquebraje, y automáticamente cuando ya ingresa el agua, esto haga que existan los derrumbes. Ahora bien, todo al final es responsabilidad del ser humano. Exactamente. Porque simple y sencillamente vamos a analizar que si estamos en un área que es urbana, pues los seres humanos somos los que tiramos la basura en donde se nos da la gana, y en donde naturalmente debería existir un bosque que permita pues esa sostenibilidad y sustentabilidad del ecosistema, que pueda resistir una lluvia, por muy fuerte que sea, una temporada que sea realmente en gran cantidad de niveles de agua.
simple y sencillamente no va a darse estos derrumbes. Entonces, somos hombres y mujeres los culpables, Andy. Totalmente. Hay una responsabilidad compartida, incluso me atrevería a decir, Fernando, porque los ciudadanos hacemos nuestra parte que es perjudicial para el medio ambiente y tenemos estas consecuencias. El hecho de tirar basura, por ejemplo, luego se ve reflejado en los drenajes que colapsan completamente y que vemos en varias ocasiones se ha visibilizado esta situación. De hecho, también autoridades municipales lo han denunciado, que sinónimo de viene la lluvia es, bueno, saquemos la basura y que se la lleve. Y no sabemos entonces a dónde va a parar esa basura, ¿verdad? Tapando los drenajes, llegando a afluentes que son importantes también. Entonces vemos pequeñas acciones que pensamos que tal vez no van a tener serias consecuencias, sí las tienen realmente. Pero también hay cierta responsabilidad de parte de las autoridades en todo rango, porque hace falta mayor acción en cuanto al cuidado del medio ambiente, hace falta incluso un plan de ordenamiento territorial, un mayor control, por ejemplo, en los lugares donde ya están identificados los puntos de riesgo y donde deberían de tener un plan para que la población no siga construyendo en estos lugares que son de riesgo, en los cuales se registran deslaves, por ejemplo, y que es importante entonces poder prevenir de esta manera. En Guatemala se habla de que ya son más de 8,000 puntos de riesgo que se tienen a las lluvias, entonces aquí podemos ir identificando que la CONRED también incluso tiene mapeados los lugares que tienen mayor riesgo. ¿Y por qué no se establece un plan de contingencia, un plan de prevención y no estar después lamentando pérdidas de vidas humanas? Ahora, podemos tener a una CONRED que tenga una ampliación presupuestaria bárbara, Sandy, que pueda generar nuevos programas de capacitación, que esté llamando a nivel de los COCODES, de los COMUDES, de los CODEDES, que puedan llegar todos esos líderes comunitarios a participar, escuchar estos espacios de capacitación en materia de prevención. Pero yo te aseguro, Sandy, que lo que menos le gusta al vecino o vecina es asistir a este tipo de capacitaciones. Uno, dos, cuando se nos dice, mire, vamos a generar mayor coercibilidad, vamos a generar un estricto cumplimiento de la ley, y si usted no está cumpliendo con la ley en materia de la forma en cómo desecha los sólidos, es decir, la basura de su hogar, usted se va a hacer acreedor a una multa. ¿Qué es lo primero que va a hacer cualquier vecino? Se va a pegar el grito en el cielo, va a decir que las autoridades son aquí y son allá, que cómo están afectando sus derechos. Y entonces se pierde aquel fundamento constitucional que dice el derecho de la comunidad, es decir, el bien común, prevalece sobre el derecho particular. Es decir, si hay una comunidad que pueda tener un beneficio en función de la prevención, acá no sirve de nada que 5, 8, 10 vecinos se pongan a hacer bulla, que no quieren hacerlo, porque prevalece lo que la comunidad, para la comunidad sea beneficioso. Exactamente. Vamos a ir con unos datos remarcando también aspectos que son relevantes de este tema. Hay que recordar que las lluvias que se han registrado no son parte de por sí de la época de lluvia en Guatemala, que aún no ha iniciado esta época. Estas lluvias son producto de una influencia indirecta de un frente frío ubicado sobre la zona norte del Golfo de México. Este frente frío promueve inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad en el territorio nacional. Esto se ve acompañado de lluvias con actividad eléctrica y fuertes vientos durante la tarde y la noche. El frente frío que le indicamos ha provocado el incremento de nublados y lluvias fuertes desde el sur al centro del país, con acumulados importantes sobre occidente, Boca Costa y el altiplano central. Estas condiciones prevalecerán durante las siguientes 24 a 48 horas según los pronósticos. Para el jueves se prevé que las lluvias disminuyan gradualmente, regresando el ambiente cálido y soleado. Sin embargo, no se descarta la presencia de lluvias muy locales en la zona norte de Escuintla. Para que usted lo tome en cuenta también, es la información que le compartimos, que ha dado a conocer el INSIBUME, la CONRED, y para que usted tome en cuenta también las medidas de prevención. Veamos el caso de Chimaltenango, Fernando. 20 minutos llovió y fue un colapso total. Caos total. Exactamente. Entonces la zona 1 de Chimaltenango, bueno, se vieron ya serias consecuencias y vemos, no se ha establecido la época de lluvia. Yo quiero resaltar este punto. Sí. Ya se aproxima este tiempo y cada vez vemos que se siguen registrando emergencias, se siguen registrando desastres, deslaves, deslizamiento, inundaciones que se van dando.
y que esto obviamente deja serias repercusiones para los guatemaltecos. Pero lo que yo veo es que en cada invierno que se presenta en el país, seguimos viendo los mismos resultados. Pocas acciones, grandes estragos que se contabilizan y la carencia incluso de un tema de fondo de prevención, de un fondo de emergencias que se pueda tener, que debería de ya ser algo establecido y poder tener un fondo en el cual se trabaje desde la prevención y por supuesto la reacción de las situaciones. Se ha comprobado a manera de prevención que el gasto que se puede hacer de prevención versus de reacción es aproximadamente 7 veces la diferencia. Imagínate, gastas más atendiendo una emergencia que previniéndola, pero no sé cómo cambiar el chip al final de una política de estado de emergencia y de prevención. Fíjate, Sandy, que aquí viene un concepto que a mí me encanta mucho aplicar y es el concepto de locura. Usted, amigo y amiga televidente, sabe qué es locura. Sandy, yo te pregunto a ti, ¿qué es locura? Fíjate la explicación que te voy a dar. Locura es querer obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Eso es locura. Entonces, vivimos en un estado, el estado de Guatemala, que en la mayoría de veces a nivel, por ejemplo, del trabajo municipal, 340 corporaciones municipales que tienen que ver una agenda muy fuerte, eso es más que entendible, pero no puede ser posible que cada año, terminando abril, empezando mayo, ya empiezan las lluvias y hay problemas con los drenajes, hay problema con la cantidad de basura. ¿Qué vamos a hacer con esta lluvia de este año? Simple y sencillamente nos vemos como un estado que realmente no se activa en función de lo que Sandy explicaba. ¿Y qué es? Simple y sencillamente la prevención es el resultado de una planificación que permita establecer mejores mecanismos que van a coadyuvar en generarle a la ciudadanía, indistintamente de donde sea el territorio, una mejora en su vida diaria. Al final, para eso es que son electas las autoridades a nivel tanto del organismo ejecutivo como de las 340 corporaciones municipales. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer algo distinto, pero en donde usted, amigo y amiga, como vecino, también aporte, también apoye, porque simple y sencillamente dejar todo en manos de las autoridades. Hay que miren qué hacen, hay que vean cómo limpian el río. El ejemplo es lo que sucede con el río Motagua. Tenemos casi una demanda a nivel internacional de parte de Honduras porque somos un país sucio que ha contaminado ese afluente de una manera tal que traspasando la frontera Guatemala a Honduras, eso ya es una cochinada. Entonces tenemos que cambiar nosotros y apoyar también nosotros. Así es, el punto que queremos quedar como conclusión aquí es hacer el llamado a que nosotros, desde lo que nosotros podemos hacer, porque es muy fácil echarle la culpa a una autoridad, a un vecino, por ejemplo, pero preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros para contribuir y evitar estas tragedias, estos estragos? Bueno, reflexionemos y actuemos desde lo que nosotros podemos hacer. Así finalizamos nuestro análisis, vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida.